El inicio de la desobediencia. En el principio todo era voz. Antes de que hubiera dolor, culpa o distancia, había solo la voz de Dios, clara, constante, presente. Era una voz que no ordenaba por tiranía, sino que guiaba por amor. De todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. Génesis 2, 16, 17. Este no era un mandamiento sin sentido. Era una invitación a la confianza. Dios no estaba negando el fruto. Estaba ofreciendo libertad con límites, amor con responsabilidad, vida con elección. La obediencia sería el lazo que mantendría al hombre en perfecta comunión con el Creador. Pero en Edén se levantó otra voz, sutil, cuestionadora, revestida de razón y promesa. ¿Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. La serpiente no vino con violencia, sino con duda. El primer ataque contra la humanidad no fue una espada, sino una pregunta, y cuando Eva escuchó, algo dentro de ella vaciló. El deseo de conocer, de poseer, de experimentar, ahogó el recuerdo de la voz que un día había moldeado el polvo en vida. Adán, a su lado, cayó. La voz del hombre se silenció ante la mentira del enemigo, y el jardín se convirtió en escenario de desobediencia. El fruto fue comido, el sabor del error entró en la sangre y el silencio cayó sobre el Edén. Aquel sonido suave que antes llenaba el jardín ahora despertaba temor. Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis 3:10. La voz que antes consolaba ahora confrontaba. El hombre, creado para responder en comunión, ahora se esconde en vergüenza. Y entonces vino el juicio. La tierra sería maldita, el parto sería con dolor, el trabajo sería con sudor. Pero peor que el dolor y el sudor fue la distancia. Dios no solo expulsó al hombre del jardín, alejó el jardín del hombre. El Edén, lugar de presencia, se convirtió en recuerdo de una comunión perdida. Aún así, la voz de Dios no se calló. En medio de la sentencia había promesa. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Antes de que el hombre sintiera el peso completo de su culpa, Dios ya estaba sembrando esperanza en el futuro. Desde el Edén, el drama humano es el mismo. Dios habla, el hombre oye, y decide si confía o desobedece. La primera vez que la humanidad ignoró la voz de Dios, perdió el paraíso. Pero también allí, en el umbral de la caída, nació la promesa de la redención. Porque aun cuando el hombre se esconde, Dios sigue llamando. ¿Cuántas veces tú también has escuchado la voz de Dios y has elegido el camino opuesto? Escribe en los comentarios. Quiero aprender a oír la voz de Dios antes de que sea tarde. Ahora, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda a YouTube a entregar este video a más personas. Y sigue viendo este video, porque vamos a ver qué pasó con otras personas que también ignoraron la voz de Dios. Incredulidad y murmuración. Egipto ya quedaba atrás, pero el desierto aún estaba adelante. El mar se había abierto, el maná caía del cielo, la nube guiaba de día y el fuego iluminaba de noche. Dios no solo había libertado a Israel, caminaba con él, pero aún rodeado de señales, el pueblo seguía sordo a la voz que sostenía cada paso. Cuando llegaron a las fronteras de Canaán, la tierra prometida ya no era una profecía lejana, era realidad delante de sus ojos. 12 espías fueron enviados y todos vieron el mismo escenario. Una tierra fértil, abundante, llena de frutos. Pero 10 de ellos volvieron con otro mensaje. El pueblo es fuerte, las ciudades son fortificadas, y delante de ellos parecíamos langostas. Números 13, 28, 33. La voz de la promesa fue ahogada por la voz del miedo, y la incredulidad que comienza en el corazón, pronto se transforma en murmuración en los labios. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos perecido en este desierto. Números 14, 2. Prefirieron el pasado de esclavitud a la fe que los conduciría hacia el futuro. Moisés, Josué y Caleb intentaron reavivar la esperanza. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en esta tierra y nos la dará. Números 14:8. Pero la multitud no quiso oír, quiso apedrear. Y cuando el pueblo rechaza la voz de Dios, la consecuencia nunca es solo el atraso en el camino, sino la pérdida de la dirección. Entonces el Señor habló a Moisés: ¿Hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? Todos los hombres que vieron mi gloria y mis maravillas, y aún así me pusieron a prueba 10 veces, no verán la tierra que prometí. Números 14:11, 22-23. Esa generación que salió de Egipto vio el mar abrirse, pero no entró en Canaán. Vivió 40 años de desierto, el tiempo necesario para que un corazón de esclavo se transformara en un corazón de fe. El polvo de las tiendas se convirtió en testigo de una lección eterna. No basta con salir de la esclavitud. Es necesario dejar que la esclavitud salga de dentro de nosotros.
La incredulidad transforma promesas cercanas en esperas largas, y el desierto que podría haber sido un lugar de paso se volvió morada. Pero incluso allí, entre murmuraciones y sepulturas, la voz de Dios no se calló. La misma voz que un día dijo: «He descendido para librar a mi pueblo». Éxodo 3:8. Seguía diciendo: «Si hoy oyeréis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón». Salmo 95:7-8. El rey que obedeció parcialmente. Hubo un tiempo en que Saúl se veía pequeño a sus propios ojos. Escogido por Dios, ungido por Samuel, comenzó su reinado con humildad y temor. Pero el poder que debería haber generado dependencia se transformó en vanidad, y cuando el corazón se llena de sí mismo, la voz de Dios empieza a sonar distante. Dios le había dado una orden clara: destruir por completo a los amalecitas, un pueblo que se había levantado contra Israel desde el desierto. La instrucción no dejaba margen para negociación. «Ve pues y hiere a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene». 1 Samuel 15:3. Pero Saúl decidió obedecer, parcialmente. Venció la batalla, pero perdonó la vida del rey Agag y lo mejor del rebaño. Cuando Samuel fue a su encuentro, Saúl lo recibió con entusiasmo religioso. «Bendito seas tú del Señor. He cumplido la palabra del Señor». 1 Samuel 15:13. Pero a lo lejos, el sonido de los animales decía lo contrario. Lo que Saúl llamó obediencia, Dios llamó rebeldía. Samuel lo confrontó. «¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor?» 1 Samuel 15:19. Y Saúl intentó justificarse. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos al Señor. 1 Samuel 15:21. Pero Dios no busca sacrificios que nacen de la desobediencia. Busca corazones que obedecen sin necesidad de negociar. Entonces el profeta respondió con una de las declaraciones más solemnes de las Escrituras. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como pecado de hechicería, y la obstinación es como idolatría. 1 Samuel 15:22-23. La voz de Dios ignorada se convirtió en sentencia. El Señor te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Aquel día Saúl aprendió que la desobediencia selectiva es desobediencia total, que obedecer en parte es lo mismo que rechazar el todo, que Dios no acepta ser solo consultor de nuestras decisiones. Él es Señor de cada palabra. Y cuando la voz de Dios fue sustituida por su propio razonamiento, el silencio espiritual empezó a crecer. Más tarde, Saúl intentaría oír, pero ya no había respuesta, ni por profetas, ni por sueños, ni por Urim. Quien ignora la voz de Dios en el tiempo de la orden, no la encontrará en el tiempo de la urgencia. La obediencia parcial puede parecer piedad, pero es orgullo disfrazado de devoción. Y el trono que fue levantado por la unción, se perdió por la sordera espiritual, porque Dios no busca reyes que manden bien, sino siervos que obedezcan hasta el final. El hombre que jugó con la voz de Dios. Desde el vientre, Sansón fue apartado. El ángel anunció su nacimiento y estableció un voto: no beber vino, no tocar cosa impura, no cortarse el cabello. Sería nazareo, consagrado a Dios para libertar a Israel de los filisteos. Su nacimiento fue un milagro, su fuerza, un don divino. Pero la fuerza que venía del Espíritu no era para exhibición, sino para misión. Y cada vez que la fuerza se convierte en espectáculo, el propósito empieza a perderse. Sansón creció poderoso, pero impulsivo. Su historia no es la de un hombre débil, sino la de un hombre que jugó con lo sagrado. Escuchó la voz de Dios muchas veces, no con palabras, sino a través de las consecuencias que lo rodeaban. Cada victoria sobre los enemigos era un recordatorio de la fidelidad divina, y cada desvío del camino una alerta silenciosa. Pero confundió paciencia con permiso. Cuando se enamoró de Dalila, no era la primera vez que sus ojos lo traicionaban, pero ahora el engaño ganaba nombre y rostro. Dalila insistía en descubrir el secreto de su fuerza, y Sansón, demasiado confiado en sí mismo, transformó el peligro en juego. 3 veces ella lo traicionó, y 3 veces él despertó ileso, hasta que, finalmente, cedió. Si me rapan la cabeza, mi fuerza se apartará de mí. Jueces 16:17. Dalila esperó el sueño, y el enemigo esperó el momento. Las tijeras cortaron el símbolo de la consagración, pero lo que realmente fue cortado fue el vínculo con la obediencia, y el Señor se apartó de él. Jueces 16:20. Cuando despertó, Sansón pensó: saldré como las otras veces, pero ya no había unción, ni fuerza, ni presencia. Aquel que un día arrancó las puertas de una ciudad, ahora giraba la muela como esclavo, ciego y humillado. Aún así, Dios no terminó su historia en el fracaso. El cabello comenzó a crecer de nuevo, y con él, la esperanza. En el templo de los filisteos, Sansón oró por última vez: Señor Dios, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solo esta vez. Jueces 16:28. Y Dios lo escuchó.
Con sus manos sobre las columnas, derribó el templo sobre los enemigos y sobre sí mismo. Murió venciendo aquello que lo había vencido. La historia de Sansón revela que la desobediencia no silencia la voz de Dios, solo la hace más distante. Y el precio de jugar con lo sagrado es siempre la pérdida de la presencia. Nadab y Abiú, fuego extraño delante del Señor. El desierto seguía siendo el escenario, pero ahora el pueblo tenía un tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Entre las tribus y las tiendas, una columna de nube indicaba que el Señor habitaba en medio de su pueblo, y delante de aquel altar, cada gesto, cada ofrenda, cada llama debía reflejar reverencia y obediencia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron los primeros en oficiar como sacerdotes después de la consagración del tabernáculo. Tenían privilegio y honra. Eran los representantes de un pueblo delante de un Dios santo. Pero la cercanía con el altar no los hizo más atentos, los hizo descuidados. La voz de Dios había dado instrucciones precisas. El fuego del altar debía encenderse y mantenerse conforme Él había ordenado. Aquel fuego no era común. Había descendido del cielo como señal de la aprobación divina. Pero un día Nadab y Abiú decidieron ofrecer fuego extraño, algo que Dios no había mandado. Tal vez quisieron impresionar, tal vez actuaron por impulso, tal vez confundieron celo con presunción. Pero delante del Dios Santo la motivación no anula la desobediencia. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Levítico 10:2. El silencio que siguió fue pesado, y Moisés dijo a Aarón: «Esto es lo que habló el Señor. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Levítico 10:3. Y Aarón guardó silencio. El dolor de un padre se mezclaba con el temor de un sacerdote. Nadab y Abiú murieron por tratar lo sagrado como algo común, por cambiar la obediencia por la improvisación, por confiar en el fuego de sus propias manos en lugar del fuego que viene de Dios. Esta historia parece dura, pero revela algo esencial. Dios no busca actuaciones religiosas, busca corazones obedientes. El altar no es lugar para experimentos humanos, sino para fidelidad. El fuego que viene del cielo no necesita ser sustituido por el fuego de la vanidad. Y cada vez que el hombre intenta innovar lo que Dios ya estableció, el resultado es pérdida de la presencia. Porque el altar puede ser hermoso, pero si el fuego no es santo, todo se convierte en humo delante del cielo. Jerusalén. Siglos habían pasado desde el Edén. Dios ya había hablado por medio de profetas, jueces y reyes. Su voz había resonado en desiertos y palacios, en montes y prisiones, y ahora se hacía carne. El mismo Hijo de Dios caminaba entre los hombres. Aquel que antes hablara por los mensajeros, ahora hablaba cara a cara con Jerusalén, la ciudad escogida. Pero la ciudad santa se había vuelto sorda. Jerusalén, que debería ser el centro de la adoración, había transformado el templo en comercio. Las calles que deberían resonar con alabanzas resonaban indiferencia, y Jesús, al contemplarla, lloró. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Mateo 23:37. No era un lamento de quien perdió el control, sino el llanto de quien ofreció amor y fue rechazado. La voz de Dios había llamado por generaciones, y ahora el Verbo encarnado estaba delante de ellos, siendo ignorado. La ciudad que conocía las promesas no reconoció al prometido. La nación que esperaba al Mesías cerró los oídos al Mesías que les hablaba. Jesús sabía lo que vendría. «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Mateo 23:38. Estas palabras no eran solo profecía, eran sentencia. Cerca de 40 años después, Jerusalén sería destruida por los romanos. El templo, símbolo de la presencia, sería reducido a ruinas, y el pueblo, una vez más, sería esparcido. La ciudad que ignoró al príncipe de paz cosechó guerra. La misma generación que oyó el Evangelio prefirió la voz de los líderes religiosos, y el silencio de Dios se instaló de nuevo, el mismo silencio que antecede al juicio. Pero incluso en ese silencio había misericordia, porque el Cristo que lloró por Jerusalén también murió por ella. La cruz fue levantada a las puertas de la ciudad como último llamado a la reconciliación, y la sangre que corrió por aquellas colinas era la misma que podía lavar la culpa de quienes lo rechazaron. La voz que resonó desde el Monte de los Olivos sigue resonando hoy. No es Dios quien se aleja, es el hombre quien resiste. Y el arrepentimiento tardío de Jerusalén es la advertencia que atraviesa los siglos. La voz que hoy invita, un día se callará. Y quien no responde al llamado del amor, acabará escuchando solo el eco de su propio arrepentimiento. El profeta que huyó de la voz de Dios.
La voz del Señor vino a Jonás con claridad. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. No era una sugerencia, era una misión, pero al oír la orden, Jonás decidió hacer lo contrario. En vez de subir a Nínive, bajó a Jope. En vez de obedecer, huyó. Y cada paso fuera de la voluntad de Dios es siempre un paso hacia abajo. Jonás no huía solo de una ciudad, huía del carácter divino. Sabía que Dios era misericordioso y temía que sus enemigos fueran perdonados. Prefirió huir del perdón que participar en él. Y así el profeta embarcó rumbo a Tarsis, tratando de huir de la presencia del Señor. Pero quien conoce la voz de Dios sabe, es imposible esconderse de aquel que llena los cielos y la tierra. En el mar, la fuga encontró la tormenta. Los vientos obedecieron. Las olas se levantaron y el barco estuvo a punto de romperse. Mientras los marineros clamaban a sus dioses, Jonás dormía, no en paz, sino en negación. Cuando lo despertaron, él confesó: «Yo soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Jonás 1:9. La tormenta era el eco de la voz divina llamándolo de vuelta. Arrojado al mar, Jonás encontró la disciplina del amor. Un gran pez lo tragó, y allí, en las profundidades, el silencio se volvió oración. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás 2:2. Desde el vientre del abismo, el profeta que huyó volvió a encontrar la voz que lo había llamado, y el pez, instrumento de corrección, se convirtió también en vehículo de gracia. Cuando el Señor lo ordenó, el pez vomitó a Jonás en tierra seca. La misma voz que había enviado la tormenta ahora le daba una segunda oportunidad. «Levántate, ve a Nínive». Jonás 3:2. Y Jonás fue. Predicó, y la ciudad se arrepintió. El profeta que huyó fue usado para despertar arrepentimiento en miles. La historia de Jonás muestra que nadie consigue huir de la voz de Dios, solo aplazar el propósito. Y cuanto más larga es la huida, más profundo será el mar que nos alcanza. Pero el mismo Dios que envía la tormenta también prepara el pez. El mismo que disciplina es el que restaura. Y cuando el arrepentimiento finalmente llega, descubrimos que Dios nunca dejó de hablar, solo esperaba que dejáramos de correr. El pueblo que quiso ser como las naciones. El tiempo de los jueces había pasado, e Israel vivía un ciclo de altos y bajos, obediencia y caída, clamor y misericordia. Dios gobernaba sobre el pueblo por medio de su voz y de sus siervos, levantando libertadores en tiempos de necesidad. Pero llegó un momento en que la nación ya no quiso ser diferente, quiso ser igual a las demás. Los ancianos fueron hasta Samuel, el profeta, y dijeron: «Constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». 1 Samuel 8:5. Aquella frase sonó como una herida. No era solo una petición política, era un rechazo espiritual. Israel tenía al propio Dios como rey, pero quería un trono humano, una corona visible, un ejército poderoso. Prefirieron la seguridad aparente de las naciones a la dirección invisible del Señor. Samuel se angustió y llevó el asunto en oración, y el Señor le respondió: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Aún así, Dios lo permitió. A veces, el juicio de Dios no viene en forma de castigo inmediato, sino de permiso. Él deja que el hombre pruebe el sabor amargo de aquello que insiste en pedir. Samuel advirtió al pueblo: «El rey tomará a vuestros hijos, vuestras tierras y el fruto de vuestro trabajo». Vines 11:17. Pero el pueblo insistió: «No, tendremos un rey sobre nosotros y seremos como todas las naciones». Vive 19:20. Y así Saúl fue ungido. La petición fue atendida, pero el corazón de la nación se alejó. Israel quiso parecer fuerte, pero terminó dividido. El reino que comenzó con gloria terminó en cautiverio. La tierra prometida fue invadida, el templo destruido, el pueblo exiliado. La voz que antes los guiaba ahora resonaba distante, por medio de profetas clamando en el desierto. Dios seguía hablando, pero ya no era escuchado. La tragedia de Israel fue cambiar la singularidad divina por la semejanza humana, cambiar el gobierno de Dios por las apariencias del mundo. Y la historia se repite en cada corazón que desea ser como los demás, olvidando que fue llamado a ser diferente. En todas estas historias, la voz de Dios no falló. Fueron los corazones los que se cerraron, y cuando el hombre ignora la voz divina, tarde o temprano el silencio se convierte en juicio. Pero entre juicios y arrepentimientos hay un hilo que no se rompe: la misericordia. En cada caída Dios dejó una promesa, en cada disciplina una puerta de regreso. La verdadera sabiduría espiritual no está en entender todos los caminos de Dios, sino en oír su voz en el tiempo oportuno. Escuchar antes de que el corazón se endurezca. Responder antes de que el silencio se vuelva consecuencia. Porque cada vez que el hombre ignora la voz del Señor, el arrepentimiento llega, pero muchas veces demasiado tarde.
Hoy, si oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. Y si este mensaje habló a tu corazón, no dejes que pase como un vídeo más. Transfórmalo en decisión. Escribe en los comentarios: Señor, quiero aprender a oír tu voz y obedecer. Suscríbete al canal para seguir creciendo en el conocimiento de la Biblia. Deja tu like, comparte este video con alguien que también necesita oír este mensaje y activa la campanita para no perder los próximos videos de nuestro canal, porque aún hay mucho que Dios quiere hablar a tu corazón. Hasta el próximo video.